Y acceso a la información pública del Estado de Campeche correspondiente al mes de marzo. Señor Secretario Ejecutivo, sírvase de desahogar el primer punto del orden del día, por favor. Con su permiso, señor presidente. Señores comisionados, les informo que el primer punto del orden del día corresponde al pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal para sesionar. Doctor Jorge Gasca Santos. Presente. Licenciado Manuel Ostorno Magaña. Presente. Contadora Pública Rosa Francisca Segovia Linares. Presente. Existe quórum legal para sesionar, señor presidente. Gracias. Siendo las 12 horas con 5 minutos del día 12 de marzo de 2015, declaro legalmente instalada la sesión ordinaria correspondiente al mes de marzo de esta comisión. Señor Secretario Ejecutivo, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Señores comisionados, les informo que el siguiente punto del orden del día corresponde a la lectura y aprobación en su caso del orden del día programado para la presente sesión, documento que fue previamente circulado, por lo cual se dispensa su lectura en términos dispuestos por el artículo 22 del reglamento interior de esta comisión. Señores comisionados, se somete a su consideración el orden del día de la presente sesión. No hay ninguna intervención. Señor Secretario, por favor, someta a votación y continúe con el orden del día. Señoras y señores comisionados, se somete a votación el presente orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantando la mano. Aprobada por unanimidad, señor presidente. Señores comisionados, el siguiente punto, el número 4, corresponde a la lectura y aprobación en su caso de las actas correspondientes a las sesiones ordinaria y extraordinaria celebradas los días 10 y 23 de febrero del presente año, respectivamente. Documentos que fueron previamente circulados, por lo cual se dispensa su lectura en términos del artículo 22 del reglamento interior. Señores comisionados, se somete a su consideración las actas antes mencionadas. No hay ninguna intervención. Señor Secretario, por favor, someta a votación los proyectos de actas y continúe con el orden del día. Señores y señoras comisionados, se somete a votación los proyectos de actas correspondientes a las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas los días 10 y 23 de febrero del presente año, respectivamente. Los que estén por afirmativa, sírvanse por favor levantando la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Señores comisionados, continuando, les comunico que el siguiente punto del orden del día, el número 5, corresponde a la lectura y aprobación en su caso del acuerdo del Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, por el que se aprueba el nombramiento del titular de la unidad de asesoría de esta comisión, documento del cual me permito dar lectura a los puntos de acuerdo. Punto primero. Se aprueba el nombramiento del licenciado Luis Miguel Rosado Lavalle como titular de la unidad de asesoría de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, con las atribuciones inherentes a dicho cargo, en términos de lo dispuesto por el artículo 52 del reglamento interior de la misma comisión, con base en los razonamientos expuestos en los considerandos del primero al octavo del presente acuerdo. Segundo, tómese la correspondiente protesta de ley al licenciado Luis Miguel Rosado Lavalle, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución Política del Estado de Campeche, con base en los razonamientos expuestos en el considerando octavo del presente acuerdo. Tercero, publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial del Estado y en la página de internet de la Comisión. Transitorio es único. El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Pleno. Señores comisionados, se somete a su consideración el proyecto de acuerdo antes mencionado. Señor Secretario, toda vez que no existen consideraciones al respecto, someta a votación el proyecto de acuerdo y continúe con el orden del día. Señoras y señores comisionados, se somete a votación el acuerdo del Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, por el cual se aprueba el nombramiento del titular de la unidad de asesoría de la Comisión. Los que estén por afirmativa, sírvanse levantando la mano.
Aprobada por unanimidad, señor presidente. Invitamos al nuevo titular de la unidad de asesoría a pasar al frente para tomar y rendir su protesta de ley. Comisionado presidente, sirva a tomar la correspondiente protesta de ley. Licenciado Luis Miguel Rosado Lavalle, protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen, y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo que el Estado os ha conferido. Sí, protesto. Si no lo hicieres así, que la nación y el Estado os lo demandan. Muchas felicidades. Gracias. Señores comisionados, les informo que el siguiente punto, el número 6 del orden del día, corresponde a la lectura y aprobación en su caso del proyecto de resolución dictada en el recurso de revisión número RR03/15, a cargo de usted mismo como comisionado ponente, por lo que se le concede el uso de la voz para que exponga su proyecto. Gracias. Recurso de revisión RR/003/15, Ente Público, Secretaría de Gobierno, comisionado ponente, doctor Jorge Gabriel Gascasán. Antecedentes, solicitud de información. Con fecha 3 de diciembre de 2014, el interesado presentó solicitud de información ante la Unidad de Acceso Común con folio número 0100157114, requiriendo de la Secretaría de Gobierno copia de las respuestas dadas a las peticiones entregadas por él, dirigidas al ciudadano gobernador Fernando Eutimio Ortega Bernés y turnadas a la Secretaría de Gobierno para su atención con folios número DG/18280/2011, F-147-700, F-195-23 y F-121-86. Respuesta de la autoridad. Con fecha 16 de enero de 2015, el titular de la Unidad de Acceso Común emitió resolución administrativa haciendo del conocimiento del recurrente lo siguiente. 1. Se niega el acceso a la información respecto de la respuesta al escrito de fecha 26 de septiembre de 2011, presentado ante la Dirección de Gestión de la Secretaría Particular de la Oficina del Ciudadano Gobernador del Estado y turnado a la Secretaría de Gobierno para su atención, toda vez que no está suscrito por el interesado y el acceso directamente en las oficinas del ente público corresponde a las personas signantes de los mismos que iniciaron la gestión gubernamental, acreditando su interés jurídico, su personalidad, o bien debe encontrarse autorizado como representante legal para acceder a dicha información, por lo que el hoy solicitante no acredita dichos elementos ni proporcionó el archivo adjunto de las peticiones de referencia donde acreditara que dicho oficio fue interpuesto de manera directa por el interesado, o bien es parte de los que firman dicha petición. 2. Se niega el acceso a la información respecto de la respuesta de los escritos de fecha 13 de diciembre de 2011 y 26 de abril de 2012, recepcionados por la Dirección de Gestión, toda vez que aunque son escritos firmados por el propio solicitante, no tiene la certeza que quien efectúa la solicitud de información sea la misma persona, ya que no presentó ninguna identificación oficial. Presentación del recurso de revisión. Inconforme con la respuesta emitida, el recurrente interpuso un recurso de revisión agraviándose de una negativa de acceso a la información en los siguientes términos. Número 1. La autoridad niega el acceso a la información solicitada toda vez que no acredita tener interés jurídico, personalidad o interés legal para acceder a la relativa petición de fecha 26 de septiembre de 2011, generándole un perjuicio toda vez que, contrario a lo firmado por la autoridad recurrida, no se tiene por qué demostrar o justificar interés o derecho subjetivo en las solicitudes de acceso a la información pública. 2. La autoridad equivoca en la interpretación que hace de su solicitud de acceso, pues en la misma no se requiere la resolución del conflicto social planteado en la petición realizada ante la Secretaría de Gobierno, sino en que se difunda la respuesta dada a las peticiones a que hace referencia en la solicitud de acceso a la información génesis del presente recurso. La autoridad no se pronuncia sobre la copia solicitada de la respuesta dada a la petición realizada con fecha 23 de mayo de 2011 con número de folio F-147-700. Informe del ente público.
Mediante el informe respectivo, la autoridad defendió la legalidad de la resolución recurrida, manifestando adicionalmente que la solicitud del recurrente no corresponde a una solicitud de acceso a la información pública en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que el ciudadano requiere un pronunciamiento de autoridad específica tratándose de una consulta jurídico-administrativa respecto de una situación personalizada. Asimismo, la autoridad justifica su acto manifestando que la solicitud de acceso a la información planteada por su naturaleza resulta incompatible con la pretensión del solicitante. La respuesta requerida corresponde a una tramitación administrativa que debe ser seguida por una vía distinta a la de una solicitud de acceso a la información, es decir, ante la instancia original o ventanilla previamente establecida en la que ejerció su derecho. Gestión que se rige con su propia normatividad, en la que para acceder a la información solicitada resulta indispensable la identificación del promovente, acreditar su personalidad e interés jurídico, ser parte del interesado directo con motivo de la gestión o encontrarse autorizado como representante legal para dar seguimiento a la gestión. Por último, señala que el interesado al presentar su escrito ante la Dirección de Gestión de la Oficina del Gobernador en términos de lo previsto en los artículos 42, fracción primera, 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, la canalizó a la Secretaría de Gobierno para su correspondiente atención personalizada, por lo que se le sugirió al interesado acudir a las oficinas de la Unidad de Evaluación y Seguimiento de la Secretaría de Gobierno, para efecto de darle seguimiento a su solicitud. Considerados. Planteada así la litis en el presente caso, se centra en un asunto de competencia respecto a la ley aplicable al presente caso y determinar si la respuesta proporcionada por la Unidad de Acceso Común mediante la resolución administrativa de fecha 16 de enero de 2015 corresponde y o cumplen totalmente con los extremos de la información requerida por el recurrente a través de su solicitud de información con folio número 0100157114, como a lo dispuesto por los artículos 2, 4, fracciones primera y segunda, 15, 16, 20, fracción tercera y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche y demás normativa aplicable. O bien, se configura la negativa en el acceso de dicha información. Antes de estudiar si le asiste la razón al recurrente o no, es necesario que esta comisión analice primeramente la naturaleza de la información solicitada con el fin de determinar si efectivamente el caso que nos ocupa se centra en información de carácter público o es información que pudiera encuadrar en algunas de las excepciones por tratarse de información restringida contemplada por la ley de la materia, o en su caso que por su origen y contenido deba ser entregada mediante otra vía distinta a la del acceso a la información. En relación con lo anterior, cabe señalar que de acuerdo con los artículos 1, 2, 4, fracción primera, 7, 15 y 16 de la ley de la materia, toda la información generada, administrada o en posesión de los entes públicos derivada del ejercicio de sus funciones y atribuciones se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece la citada ley, pudiendo restringirse su acceso únicamente en los casos de excepción expresamente previstos en la misma. Asimismo, es de señalarse que los entes públicos deben documentar sus actos que deriven del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, teniendo la obligación de conservar los documentos que contengan la información pública. Por lo anterior y derivado de las constancias que obran en autos, se pudo advertir que las solicitudes de las que hace mención el recurrente en su curso de cuenta y que sus respuestas no fueron entregadas por el ente público a través del procedimiento de acceso a la información refieren específicamente a 1. Apoyo de la autoridad para otorgamiento de títulos parcelarios, 2. Intervención del gobierno del Estado para la escrituración de terrenos urbanos en la comunidad de Bomó, y 3. Solicitud de audiencia para plantear la problemática de regularización de terrenos de dicha comunidad. De lo anterior se puede observar que la información contenida en las solicitudes antes referidas están relacionadas directamente con el quehacer público diario de la autoridad y que, tal como lo establece el artículo 5 de la Ley de la Administración Pública del Estado de Campeche, el ejercicio de la función pública se conducirá con respecto a diversos derechos, entre ellos el de acceso a la información pública, la transparencia y rendición de cuentas en las acciones del gobierno que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. No obstante, y derivado del contenido de dicha información, mismas que representan solicitudes de apoyo y o servicios solicitados ante la autoridad en cumplimiento a su deber y en pleno ejercicio de sus funciones y atribuciones para el cumplimiento de sus fines institucionales primordiales, se puede concluir que la información solicitada por el recurrente es de naturaleza pública,
la cual debe privilegiar en todo momento a los principios de máxima apertura y publicidad consagrados por la Constitución y por la ley de la materia. Una vez establecido lo anterior, se establece que son esencialmente fundados los agravios hechos para valer por el recurrente en virtud de las siguientes consideraciones. En relación con el punto 1, le asiste la razón al agraviado al señalar que la resolución compartida vulnera la ley de la materia, pues como se desprende de la lectura del punto 2 de dicha resolución, tácitamente se negó el acceso a la copia de la respuesta dada de la petición de fecha 26 de septiembre de 2011, por no demostrar tener la representación legal de las personas firmantes de dicha petición o, en su defecto, haber acreditado tener interés jurídico. Así es, de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia en el Estado, toda persona tiene derecho a conocer la información pública, no pudiendo la autoridad exigir a los solicitantes la expresión de las razones que motiven su petición, así como el acreditar algún interés legítimo o derecho subjetivo para tener acceso a la información pública, salvo en el caso de la información confidencial, por lo que es evidente que la exigencia de la autoridad en relación con el interés público transgrede los establecidos en dicho numeral. De igual forma, la exigencia de la autoridad de requerir al solicitante la acreditación de la representación legal de los sujetos firmantes de la petición excede los requisitos establecidos por el legislador para la tramitación de las solicitudes de acceso a la información pública, contemplados en el artículo 42 de la ley de la materia. De igual forma, le asiste la razón al agraviado al manifestar que los requisitos pretendidos por la autoridad recurrida relativos a la acreditación del interés o la personalidad únicamente pueden ser requeridos al solicitante en el caso de la información confidencial, tal como se precisa en la parte final del artículo 16 de la ley de la materia, y siendo que en el caso concreto la autoridad primaria no expresó ni justificó que la información solicitada constituyera información confidencial o de acceso restringido, resulta claro que en el caso concreto aplica la regla general establecida en los numerales 2, segundo y cuarto, fracción primera de la ley de la materia, en el sentido que la información sobre la cual versó la resolución administrativa de la autoridad es información pública y por lo tanto accesible para el solicitante. Se afirma además que la información solicitada por el recurrente y sobre la que versó la resolución de la autoridad constituye información pública por su propia naturaleza y aunado a que de conformidad con los artículos 21, 22, 23, 24, 27 y 28 de la ley de la materia, en la resolución administrativa primaria de la unidad de acceso común no se emitió el acuerdo de reserva y o la correspondiente resolución administrativa mediante la cual se haya clasificado la información solicitada como restringida por tratarse de información reservada y o confidencial, únicas figuras limitantes para el derecho de acceso a la información pública. Por último, en relación con el punto 2, le asiste la razón al recurrente al manifestar que la autoridad se equivoca en la interpretación que hace de su solicitud de acceso, pues en la misma no se requiere la resolución del conflicto social planteado en la petición realizada ante el Ejecutivo del Estado, sino en que se difunda la respuesta dada a las peticiones a que hace referencia en la solicitud de acceso a la información génesis del presente oficio. En efecto, tal como se puede apreciar de las constancias que obran en autos, el recurrente se limitó a requerir la entrega de la copia de las respuestas dadas a las peticiones entregadas al ciudadano gobernador para la regularización de los terrenos urbanos de Obomonte. Es decir, se solicitó el documento en el cual se haya planteado la respuesta a las peticiones a las cuales hace referencia la propia solicitud, y no como planteó la autoridad recurrida en la resolución que ahora se combate, en el sentido que el objeto de la solicitud de acceso a la información era obtener el resultado perseguido por las peticiones planteadas, es decir, que la autoridad se pronunciara sobre la petición de apoyo en la regularización de los terrenos urbanos de Hugo. Por lo tanto, resulta claro que ante la solicitud planteada por el ahora agraviado, la resolución de la autoridad primaria debía haberse limitado a resolver sobre la petición, entregando la información solicitada o en su defecto justificar su negativa a través de las excepciones previstas en la ley de la materia al derecho de acceso a la información pública. No resulta obstáculo a lo anterior los argumentos vertidos por la autoridad en el sentido que el contenido de la solicitud de acceso realizada por el ahora recurrente no corresponde al ejercicio del derecho de acceso a la información pública, sino al del derecho de petición, toda vez que la o las respuestas que se hayan generado a las peticiones planteadas con base en el derecho de petición constituyen información que puede ser generada, administrada o en posesión de un ente público. Estas se consideran
un bien de dominio público accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece la ley en la materia. Asimismo, resulta procedente precisar a las partes actuantes en el presente recurso que el derecho de acceso a la información pública y el derecho de petición son derechos complementarios, no excluyentes, por lo que no solo resulta acertado, sino legalmente válido que el solicitante, a través de la vía de acceso a la información pública, haya solicitado la entrega de documentación que se generó a través de un procedimiento tramitado con base en el derecho de petición. En efecto, el derecho de acceso a la información pública y el derecho de petición se encuentran plasmados en los artículos 6 y 8 constitucional y reglamentados en el Estado de Campeche en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y la Ley de Procedimiento Administrativo respectivamente. Asimismo, la Ley de Transparencia tuvo como propósito fundamental regular de forma eficaz la garantía individual consagrada en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando el derecho de acceso a la información pública gubernamental como un mecanismo para hacer efectivo el principio de publicidad de los actos de gobierno, mediante el cual el Estado asegura que dicha difusión dará lugar al ejercicio responsable del poder. Una vez precisado lo anterior, debe decirse que ni del contenido de los preceptos constitucionales ni de las leyes citadas se advierte que hubiera sido intención del legislador limitar o restringir el derecho de petición, contraponiéndolo con el derecho de acceso a la información pública. Por el contrario, si se toma en consideración que ambos derechos se encuentran regulados en la Constitución Federal como garantías individuales que se traducen en la realización de un acto positivo similar por parte del Estado, esto es, proporcionar la información solicitada por el gobernado o darle respuesta a su petición, es evidente que tales prerrogativas no se excluyen entre sí, sino que se complementan. La interpretación de las normas constitucionales, como lo ha sostenido reiteradamente el máximo tribunal, debe realizarse procurando armonizar los postulados que contiene, de tal manera que su aplicación no traiga como consecuencia la primacía de una garantía sobre otra, o bien la exclusión de un derecho fundamental ante la existencia de otro u otros. Si a nivel constitucional las garantías que se comentan son complementarias y no excluyentes, menos aún puede la ley reglamentaria del derecho de acceso a la información establecida en el artículo 6 constitucional restringir lo dispuesto en el diverso 8 de la Constitución Federal, o viceversa, pues atento al principio de supremacía constitucional, ninguna ley puede derogar o condicionar la eficacia de un derecho fundamental. Esta complementariedad entre el derecho al acceso a la información pública y el derecho de petición a nivel constitucional y legal se corrobora tomando en cuenta que cualquier solicitud de acceso a la información pública gubernamental, independientemente de los términos en que se encuentra formulada, no deja de tener el carácter de una petición que se eleva a la autoridad. En efecto, aun cuando únicamente se hubiera citado como fundamento de la solicitud en particular el artículo 6 constitucional y los correlativos de la ley reglamentaria, que reglamenta a ese precepto por cuanto al acceso a la información pública del Estado, y el interesado hubiera solicitado la entrega material de dicha información, tal requerimiento no pierde la naturaleza de una petición, pues ésta, por su propia naturaleza, puede versar sobre cualquier materia. Así pues, el derecho de acceso a la información pública, a diferencia del derecho de petición, vino a poner énfasis en la obligación del Estado de proporcionar materialmente a través de documentos, registros, expedientes o cualquier otro elemento la información solicitada por el interesado, pero esa distinción con el derecho de petición no implica que el requerimiento de acceso a la información pública no deja de tener a la vez el carácter de una auténtica. Así pues, se concluye que el hecho que el recurrente haya solicitado a través del derecho de petición de información objeto de estudio no es obstáculo para que actualmente impugne mediante el recurso de revisión la negativa de acceso a la información pública. En relación al último punto de agravios, referente a que se omitió dar contestación y o pronunciarse respecto de la solicitud referente a la copia de la respuesta dada a la petición de fecha 23 de mayo de 2011, con folio número F-147-700, se informa que derivado de la diligencia para mejor proveer de fecha 6 de marzo de 2015, la Secretaría de Gobierno, mediante el oficio número CEBOG-UEDP-070-2015, informó a esta comisión que después de una debida búsqueda en los archivos que obran en poder del ente público, no existe petición o solicitud por parte del recurrente respecto al folio citado,
Por tanto, la única documentación en resguardo de la Secretaría de Gobierno es anexada al informe circunstanciado y aunado a que el recurrente no aportó los elementos o pruebas para acreditar que presentó dicha petición ante él, resulta infundado el agravio hecho valer por el recurrente. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se consideran fundados los agravios hechos valer por el recurrente en su recurso número RR/003/15, siendo procedente que esta comisión revoque la resolución administrativa emitida por la Unidad de Acceso Común con fecha 16 de enero de 2015 en respuesta a la solicitud de información con folio número 0100157-114 presentada por el recurrente con fecha 3 de diciembre de 2014 y ordene se emita una nueva resolución administrativa debidamente fundada y motivada en la que otorga al recurrente el acceso a la información pública consistente en copia de las respuestas dadas a las peticiones entregadas por Ismael Adrián Salazar García y dirigida al ciudadano gobernador Fernando Ultimio Ortega Bernés para la regularización de los terrenos de Omo de fechas 22-09-2010 DG diagonal 182-80 diagonal 2011 13-12-2011 F195-23 y 26-04-12 F121-86 y turnadas a la Secretaría de Gobierno para su atención. Y respecto a la petición de fecha 23 de mayo de 2011 con número de folio F147-700, se le haga saber al recurrente que en los archivos del ente público no existe con esa fecha petición alguna a nombre del recurrente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. Es cuanto. Señores comisionados, se somete a su consideración el proyecto de resolución expuesto por un servidor. No hay ninguna intervención, señor secretario, por favor, someta a votación el proyecto de resolución expuesto anteriormente y continúe con el orden del día. Señores y señores comisionados, se somete a votación el proyecto de resolución dictado en el recurso de revisión 003/15. Los que estén por la afirmativa en los términos expuestos por el comisionado ponente, sírvanse manifestando levantando la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Señores comisionados, el siguiente punto del orden del día, el número 7, corresponde a la lectura y aprobación en su caso del proyecto de resolución dictada en el recurso de revisión número RR/004/15 y su acumulado 005/15 a cargo de la contadora pública Rosa Francisca Segovia Linares como comisionada ponente, ya que se le concede el uso de la voz para que exponga su proyecto. Gracias. Recurso de revisión RR/004/15 y su acumulado RR/005/15. Ente Público, Secretaría de la Seguridad Pública y Protección a la Comunidad. Comisionado ponente Rosa Francisca Segovia Linares. Sesión ordinaria de fecha 12 de marzo de 2015. 1. Solicitud. Con fecha 3 de diciembre de 2014, el interesado presentó solicitudes de información ante la Unidad de Acceso Común con folios número 01001-573-14 y 01001-574-14, requiriendo de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad la respuesta a la petición signada por el interesado de fecha 24 de octubre de 2014. Mediante el cual se solicitó acompañamiento al poblado de Omo en vista de los acontecimientos ocurridos el 3 de junio de 2012, donde supuestamente el agente municipal de ese poblado privó de la libertad al interesado, otras personas y funcionarios, y conocer cuál fue el motivo para movilizar a una gran cantidad de elementos a poblado de Omo el pasado 3 de junio de 2012. 2. Respuesta de la autoridad. Con fecha 16 de enero de 2015, el titular de la Unidad de Acceso Común emitió resoluciones administrativas en respuesta a las solicitudes de información, haciendo del conocimiento del recurrente lo siguiente. 1. Se niega el acceso a la información relativa al escrito de fecha 24 de octubre de 2014, la cual no corresponde a una solicitud de información que por su naturaleza resulte incompatible con la pretensión, justificando lo anterior en que el interesado requiere un pronunciamiento de autoridad específica, siendo indispensable acreditar su personalidad e interés jurídico para dar seguimiento al trámite.
señalando asimismo que dicha información puede ser entregada por una vía distinta a la de una solicitud de acceso a la información pública, es decir, ante la instancia original en la que se ejerció su derecho. 2. Que respecto de la solicitud referente al motivo para movilizar elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad al poblado de Ogomó, este no requiere un documento público emitido por el ente público, sino un pronunciamiento de hechos relacionados con un video de la red YouTube. Asimismo, que dicha solicitud se encuentra relacionada con el folio número 1573-74, en la que, como dato adicional de la misma, refiere a la solicitud realizada ante la autoridad para el acompañamiento por parte de los elementos de la Secretaría para acudir al poblado de Ogomó por los acontecimientos del día 3 de junio de 2012, por lo que se concluyó que el ciudadano es conocedor de los supuestos hechos que en su caso haya generado la asistencia de la Secretaría de Seguridad Pública o ministeriales. Máxime que conforme al folio que se cita 1573-14, el mismo peticionario es quien requiere la asistencia del ente público. 3. Presentación del recurso de revisión. Inconforme con las respuestas emitidas, el recurrente interpuso un recurso de revisión agraviándose esencialmente de lo siguiente. Con respecto del folio número 01001573-14, 1. Que el ente público negó la información solicitada, ya que la misma no constituye una solicitud de información y que no por el hecho de haberla ingresado a Infomex procede la pretensión. 2. Que según el artículo 8 constitucional, para cualquier petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad y que dicha respuesta es consistente con la definición de información a que alude el artículo 4 de la ley de la materia, por lo que consideró que el ente público violentó su derecho de petición. Con respecto al folio 01001-574-14, 3. El ente público desacreditó su solicitud de información manifestando que en la misma no se solicita documento alguno, sino únicamente conocer el motivo de la presencia policíaca en el poblado de Ogomó, el 3 de junio de 2012, manifestando adicionalmente que sí solicita el documento respectivo, toda vez que para que el grupo de elementos de la policía asistieran a dicho poblado debió existir una orden escrita de un superior debiendo dejar una constancia del operativo mediante un informe justificatorio. 4. El ente público viola el principio de licitud de la Ley de Protección de Datos Personales, debido a que el consentimiento en el manejo de mis datos es por cada una de las solicitudes en lo particular y no para relacionarlas entre sí al establecer una relación entre dos solicitudes. 5. No se solicitó al ente público información acerca de si el interesado conocía o desconocía el motivo de la presencia de los operativos de la Secretaría de Seguridad Pública, sino el motivo por el cual se movilizaron al poblado de Ogomó el pasado 3 de julio de 2012. 4. Informe del ente público. Mediante el informe respectivo, la autoridad defendió la legalidad de la resolución recurrida, manifestando adicionalmente que no es lo mismo la garantía individual del artículo 8 constitucional y la del artículo 6 del mismo ordenamiento, que a través de las solicitudes de información se pretende hacer valer ambas garantías de manera simultánea, que si bien es cierto el derecho de acceso a la información pública es una subespecie del derecho de petición, cada uno tiene su tutela establecida tanto en el artículo 6 como en el 8 constitucional, y el legislador ha marcado la diferencia entre ellos, manifestando asimismo que en el presente caso el recurrente debió dar seguimiento a su gestión y obtener respuesta en el plazo establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos, reiterándole a que acuda a la vía administrativa, la cual interpuso su petición para darle seguimiento a dicho trámite. Asimismo, señala que relacionar los folios de las solicitudes no constituye un acto ilegítimo, toda vez que su finalidad refiere a que no se genere información contradictoria y se manejen los mismos criterios, lo cual de ninguna manera causa agravios a lo recurrente. Señalando finalmente con respecto al video de YouTube anexado a su solicitud de información, no existe obligación alguna por parte del ente público de valorarlo y que tampoco se solicitó de manera expresa el documento de la supuesta movilización. Considerando planteada así la litis en el presente caso, se advierte que la misma se centra en la necesidad de determinar si las resoluciones administrativas emitidas por la Unidad de Acceso Común, con fechas 16 de enero de 2015 respectivamente, en respuesta a las solicitudes de información del hoy recurrente, registradas con los números de folio 01001-573-14 y 0100074-14, se encuentran debidamente fundadas y motivadas, en términos de lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables, o si bien se configura negativa en el acceso a la información requerida por el hoy recurrente.
Antes de estudiar si le asiste la razón al recurrente o no, es necesario que esta comisión analice primeramente la naturaleza de la información solicitada, con el fin de determinar si efectivamente el caso que nos ocupa se centra en información de carácter público, o es información que pudiera encuadrar en alguna de las excepciones por tratarse de información restringida, contemplada por la ley de la materia, o en su caso, por su origen y contenido deba ser entregada mediante otra vía distinta a la de acceso a la información. En relación con lo anterior, cabe señalar que de acuerdo con los artículos 1, 2, 4, fracción primera, 7, 15 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, toda la información generada, administrada o en posesión de los entes públicos, derivada del ejercicio de sus funciones y atribuciones, se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona, en los términos y condiciones que establece la citada ley, pudiendo restringirse su acceso únicamente en los casos de excepción expresamente previstos en la misma. Asimismo, es de señalarse que los entes públicos deberán documentar sus actos que deriven del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, teniendo la obligación de conservar los documentos que contengan la información pública. Bajo este tenor y considerando que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 28 de la Constitución Política del Estado, los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Ley de Seguridad Pública del Estado y 38 fracción segunda de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, la seguridad pública es una función a cargo del Estado y los municipios que tiene como fin salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar el orden y la paz pública. Comprende la prevención de los delitos, así como su investigación y persecución para hacerla efectiva en la forma y términos establecidos. Que las autoridades en materia de seguridad pública se encuentran facultadas para ejecutar acciones de carácter normativo, operativo y de supervisión, tendientes a evitar y o contener la realización de delitos o actos que puedan traducirse en una afectación o alteración del orden y la paz en lugares públicos o privados, que puedan suscitarse en el territorio de cada uno de los municipios que conformen el Estado de Campeche, siendo la Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad el encargado, entre otras cosas, de construir, organizar, dirigir, supervisar y evaluar a la Policía Estatal Preventiva y a la Policía Auxiliar Administrativa, conforme a las leyes y reglamentos aplicables. Del análisis anterior y de la información contenida en las solicitudes antes referidas, se pudo verificar que las mismas corresponden a apoyo y o servicios solicitados ante la autoridad en cumplimiento a su deber y en pleno ejercicio de sus funciones y atribuciones, para el cumplimiento de uno de sus fines institucionales primordiales, tal y como lo establece el artículo 5 de la Ley de la Administración Pública del Estado de Campeche, los cuales se conducirán con respecto a diversos derechos, entre ellos el de acceso a la información pública, la transparencia, de lo cual resulta indudable que la referida información es de naturaleza pública, la cual debe privilegiar en todo momento el principio de máxima apertura y publicidad, consagrado por la Constitución y por la ley de la materia. Una vez establecido lo anterior, se establece que son esencialmente fundados los agravios hechos valer por el recurrente, en virtud de las siguientes consideraciones. En relación con el punto 1 de los agravios manifestados por el recurrente, le asiste la razón al agraviado al señalar que el ente público negó la información solicitada, pues como se desprende de la lectura del punto segundo de dicha resolución, tácitamente se negó el acceso a la respuesta dada a la petición de fecha 24 de octubre de 2014, formulada ante la Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad, por no considerarla una solicitud de información, sino una consulta jurídica administrativa, resultando por tanto indispensable acreditar su personalidad e interés jurídico para el seguimiento del trámite respectivo. Así es, de conformidad con el artículo 16 de la Ley de Transparencia Estatal, toda persona tiene derecho a conocer la información pública, no pudiendo la autoridad exigir a los solicitantes la expresión de las razones que motiven su petición, así como el acreditar algún interés legítimo o derecho subjetivo para tener acceso a la información pública, salvo en el caso de la información confidencial, diciendo que en el caso concreto la autoridad primaria no expresó ni justificó que la información solicitada constituyera información confidencial o de acceso restringido, lo cual resulta claro que de conformidad a los artículos 1 y 4, fracción primera de la ley de la materia, la información sobre la cual versó la resolución administrativa de la autoridad es información pública y por lo tanto accesible para el solicitante, sin más formalidades que las requeridas en el artículo 42 de la citada ley de transparencia. Por lo que se refiere al punto 2, le asiste la razón al recurrente cuando afirma que para el derecho de petición debe recaer un escrito de la autoridad ante el peticionario, lo cual se traduciría en una respuesta hacia el ciudadano misma que se encuadra dentro de lo establecido en el artículo 4 de la ley de la materia como información pública.
No resulta obstáculo a lo anterior los argumentos vertidos por la autoridad en el sentido que no es lo mismo el derecho consagrado en el artículo 8º constitucional al 6º constitucional y que a través de solicitudes de información se pretenden hacer valer ambas garantías de manera simultánea, por lo cual resulta procedente precisar a las partes actuantes en el presente recurso que el derecho de acceso a la información pública y el derecho de petición son derechos complementarios, no excluyentes, por lo que no solo resulta acertado, sino legalmente válido que el solicitante, a través de la vía de acceso a la información pública, haya solicitado la entrega de documentación que se generó a través de un procedimiento tramitado con base en el derecho de petición. En efecto, la Ley de Transparencia tuvo como propósito fundamental regular de forma eficaz la garantía individual consagrada en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando el derecho de acceso a la información pública gubernamental como un mecanismo para hacer efectivo el principio de publicidad de los actos de gobierno, mediante el cual el Estado asegura que dicha difusión dará lugar al ejercicio responsable del poder. Una vez precisado lo anterior, debe decirse que ni del contenido de los preceptos constitucionales ni de las leyes citadas se advierte que hubiera sido intención del legislador limitar o restringir en el derecho de petición, contraponiéndolo en el de acceso a la información pública. Por el contrario, si se toma en consideración que ambos derechos se encuentran regulados por la Constitución Federal como garantías individuales que se traducen en la realización de un acto positivo similar por parte del Estado, esto es, proporcionar información solicitada por el gobernado o darle respuesta a su petición, es evidente que tales prerrogativas no se excluyen entre sí, sino que se complementan. La interpretación de las normas constitucionales, como lo ha sostenido reiteradamente el máximo tribunal, debe realizarse procurando armonizar los postulados que contiene, de tal manera que su aplicación no traiga como consecuencia la primacía de una garantía sobre otra, o bien la exclusión de un derecho fundamental ante la existencia de otro u otros. Si a nivel constitucional las garantías que se comentan son complementarias y no excluyentes, menos aún puede la ley reglamentaria del derecho de acceso a la información, establecida en el artículo 6º constitucional, restringir lo dispuesto en el diverso 8º de la Constitución Federal, o viceversa, pues atenta al principio de supremacía constitucional. Ninguna ley puede derogar o condicionar la eficacia de un derecho fundamental. Esta complementariedad entre el derecho al acceso a la información pública y el derecho de petición a nivel constitucional y legal se corrobora tomando en cuenta que cualquier solicitud de acceso a la información pública gubernamental, independientemente de los términos en que se encuentra formulada, no deja de tener el carácter de una petición que se eleva a la autoridad. En efecto, aun cuando únicamente se hubiera citado como fundamento de la solicitud en particular el artículo 6º constitucional y los correlativos de la ley que reglamenta a ese precepto por cuanto al acceso a la información pública del Estado, y el interesado hubiera solicitado la entrega material de dicha información, tal requerimiento no pierde la naturaleza de una petición, pues esta, por su propia naturaleza, puede versar sobre cualquier materia. Así pues, el derecho de acceso a la información pública, a diferencia del derecho de petición, vino a poner énfasis en la obligación del Estado de proporcionar materialmente a través de documentos, registros, expedientes o cualquier otro elemento la información solicitada por el interesado, toda vez que de los preceptos analizados y en base a los argumentos manifestados por el ente público, no debe existir restricción alguna que limite a los gobernados a impugnar a través del recurso de revisión una negativa de acceso a la información. En ese sentido, se concluye que el hecho de que el recurrente haya solicitado a través del derecho de petición la información objeto de estudio no es obstáculo para que actualmente impugne mediante recurso de revisión la negativa de acceso a la información pública. Por lo que se refiere al punto 3 de los agravios hechos valer por el recurrente, no le existe la razón, toda vez que derivado de las constancias que obran en el presente recurso de revisión, se puede observar que el agraviado únicamente solicitó el motivo de la presencia policíaca en el poblado de Orugo el 3 de junio de 2012, entendiéndose por motivo las razones y circunstancias que produjeron la movilización de los agentes a poblado de Orugo, mas no la documentación relativa a la orden escrita, la constancia del operativo o el informe justificado respectivo, constituyendo la anterior información novedosa, la cual no es susceptible de ser estudiada en el caso que nos ocupa. Respecto al punto 4 de los agravios, no le asiste la razón al recurrente al afirmar que el ente público transgrede el principio de licitud
contemplado en la Ley de Protección de Datos Personales, al aseverar que el consentimiento de esos datos debe ser por cada una de las solicitudes en lo particular y no para relacionarlas entre sí, acumulando las respuestas a las solicitudes, toda vez que dicho principio refiere a que la posesión y tratamiento de los sistemas de datos personales obedecerá única y exclusivamente a las atribuciones legales o reglamentarias de cada ente público. Es decir, los datos personales tienen que ser tratados por el responsable de manera lícita, lo que supone que tiene que actuar con apego a las leyes en general y en lo particular a la normatividad sobre protección de datos personales. En ese sentido, el responsable es solo para hacer con los datos personales aquello que esté legalmente permitido. Por todo lo anterior, no se considera que el ente público haya violentado el principio de licitud, toda vez que el procedimiento realizado a las solicitudes de información del recurrente tiene como finalidad emitir un pronunciamiento en el mismo sentido, cuando se trate de solicitudes que contengan la misma materia de estudio, o sea, el mismo interesado en conocer la información, por lo que se concluye que la acumulación de las solicitudes que realizó el ente público en el caso que nos ocupa, no supone un tratamiento ilícito de los datos personales del recurrente. Por último, y respecto del punto 5 de los agravios hechos valer por el recurrente, le asiste la razón al considerar que el ente público le niega la información referente al motivo por el cual se movilizaron al poblado de Gomó los agentes de la Secretaría, y no si conocía o desconocía el motivo de dicha movilización, por lo que resulta claro que ante la autoridad planteada por el ahora agraviado, la resolución de la autoridad primaria debía haberse limitado a resolver sobre lo peticionado, es decir, sobre las razones y circunstancias que produjeron la movilización de los agentes al poblado respectivo, y no limitarse a responder que el interesado es conocedor de los hechos, por lo que en virtud del análisis de la respuesta emitida por dicha autoridad, se puede observar que la misma carece de una debida motivación, entendiéndose por esto la obligación que tiene la autoridad de expresar una serie de razonamientos lógicos y jurídicos sobre el caso concreto, concluyendo que dicha respuesta no se apega a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por todo lo antes expuesto y fundado, se estima parcialmente fundados los agravios vertidos por el hoy recurrente, siendo procedente que esta comisión revoque las resoluciones administrativas emitidas por la Unidad de Acceso Común con fechas 16 de enero de 2015, en respuesta a la solicitud de información con folio número 01001573-14 y 01001574-14, presentada por el hoy recurrente con fecha 3 de diciembre de 2014, y ordene se emitan nuevas resoluciones administrativas debidamente fundadas y motivadas en la que otorga al recurrente el acceso a la información pública, consistente en la respuesta a la petición signada por el interesado de fecha 24 de octubre de 2014, mediante el cual se solicitó acompañamiento al poblado de Novo en vista de los acontecimientos ocurridos el 3 de junio de 2012, con respecto a la solicitud relativa al motivo para movilizar una cantidad numerosa de elementos al poblado de Gomó, el pasado 3 de junio de 2012. Se otorga al recurrente el acceso a la información pública en la forma y términos establecidos por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia. Es cuanto. Señores comisionados, se somete a su consideración el proyecto de resolución expuesto por la comisionada ponente. Señor secretario, toda vez que no existen consideraciones al respecto, someta a votación el proyecto de resolución expuesto y continúe con el orden del día. Señores y señores comisionados, se somete a votación el proyecto de resolución dictada en el recurso de revisión RR/00415 y su acumulado 005/15. Los que estén por afirmativa en los términos expuestos por la comisionada ponente, sírvase manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Señores comisionados, el siguiente punto, el número 8, corresponde a la lectura y aprobación en su caso del proyecto de resolución dictado en el recurso de revisión número RR/006/15 a cargo del licenciado Manuel Román Osorno Magaña como comisionado ponente, y a quien solicita autorización para que exponga su recurso. Recurso de revisión número RR/006/15, ente público, honorable Congreso del Estado. Comisionado ponente, LIC Manuel Román Osorno Magaña. Sesión ordinaria 12 de marzo de 2015. Antecedentes, solicitud de información. Con fecha 28 de noviembre de 2014,
El interesado presentó una solicitud de información ante la Unidad de Acceso del Congreso del Estado con folio número PLE, diagonal 120, diagonal 14, requiriendo, entre otras cosas, los estados y la información financiera referida en el artículo 46, fracción primera, segunda y tercera de la Ley General de Contabilidad Gubernamental referente a informes sobre pasivos contingentes, nota a los estados financieros, estado analítico de la deuda, endeudamiento neto, interés de la deuda, flujo de fondos que resuman todas las operaciones y los indicadores de la postura fiscal, gasto por categoría programática, programas y proyectos de inversión y los indicadores de resultados. Lo anterior por el periodo correspondiente a los primeros 3 trimestres del año 2014. Respuesta de la autoridad. Con fecha 23 de enero de 2015, la Unidad de Acceso del Congreso del Estado emitió resolución administrativa en la cual señaló que la información requerida se encuentra a disposición en la página de internet de dicho ente público, proporcionando un enlace web para la consulta de dicha información. Presentación del recurso de revisión. Inconforme con la respuesta, el recurrente interpuso un recurso de revisión agraviándose de una negativa de acceso parcial a la información consistente en informes sobre pasivos contingentes, notas de los estados financieros, estado analítico de la deuda, endeudamiento neto, interés de la deuda, flujo de fondos que resumen todas las operaciones y los indicadores de la postura fiscal, gastos por categoría programática, programas y proyectos de inversión y los indicadores de resultados, información correspondiente al Congreso del Estado, señalando además que el ente público tardó más del plazo establecido en la ley de la materia para emitir respuesta. Informe del ente público. Mediante el informe respectivo, la autoridad manifestó que con fecha 1 de diciembre de 2014 recibió una solicitud de información, la cual previno para efectos de que el solicitante aclarara y especificara la solicitud respectiva. Prevención que fue desahogada al día hábil siguiente, por lo que derivado de dicha precisión, el plazo para emitir la correspondiente resolución comenzó a correr a partir del 11 de diciembre de 2014, día hábil siguiente que concluyó el plazo para el cumplimiento de la prevención al 23 de enero de 2015. Esto en virtud de que los plazos fueron interrumpidos por el periodo vacacional, emitiendo finalmente la resolución administrativa de fecha 23 de enero de 2015 en el circuito otorgado de acceso a la información solicitada, proporcionando por ello la página de internet respectiva y la ubicación exacta de dicha información. Asimismo, comunicó a este órgano garante que ante la interposición del presente recurso emitió una resolución administrativa complementaria a la resolución inicial, mediante la cual se proporcionó al recurrente la información faltante que constituyó el motivo de su inconformidad. Posteriormente, el ente público aclaró al recurrente que respecto al libro relativo al flujo de fondos, tal y como él lo señala en su solicitud, es que corresponde al estado de flujo de efectivo, mismo que se encuentra dentro de los estados financieros contables en la página web proporcionada, y que respecto a los indicadores de resultados, si bien por el momento no se encuentran en la página referida, estarán disponibles una vez que haya concluido el procesamiento de la cuenta pública de 2014, información a la cual podrá acceder en su momento mediante la solicitud correspondiente. Considerando y resolutivo, plantea así la límite en el presente caso, se advierte que la misma se centra en la necesidad de determinar si la respuesta proporcionada por la ley de acceso del Honorable Congreso del Estado fue emitida dentro del plazo establecido para hacer efecto y si su complementaria corresponde y o cumple totalmente con los extremos de lo requerido por el recurrente. En relación con lo anterior, cabe señalar que debido a las constancias que obran en el expediente del presente recurso de revisión, se advirtió que si bien es cierto inicialmente la medida de acceso no proporcionó a algún recurrente el acceso total a la información financiera requerida contemplada en el artículo 46, fracción primera, segunda y tercera de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo cual constituyó el motivo de su inconformidad. También es cierto que el ente público, durante la sustanciación del presente recurso y previo un pronunciamiento de fondo por parte de esa comisión al respecto, modificó su respuesta inicial, otorgándole un recurrente a través de una resolución administrativa complementaria el acceso a la información financiera faltante, proporcionando para ello un enlace al cual contiene dicha información, aclarando además al recurrente
que el flujo de fondos se encuentra dentro del estado de flujo de efectivo publicado en la página proporcionada y que respecto a los indicadores, estos estarán disponibles en la página de dicho ente público una vez que haya concluido el procesamiento de la cuenta pública 2014, dejando a salvo los derechos del solicitante para requerir dicha información financiera una vez que se hayan concluido los procedimientos de revisión de la cuenta pública correspondiente, acreditando ante esta comisión el acceso a la información requerida, y lo cual se ve un ejemplo de la siguiente manera. Luego entonces, habiendo quedado debidamente acreditado que la unidad de acceso modificó su acto primigenio, otorgando al recurrente el acceso a la información que motivó su inconformidad en los términos requeridos en su estudio inicial, en consecuencia se tiene por autorizar la causal de desconocimiento prevista por la fracción tercera en relación con el último párrafo del artículo 72 de la ley de la materia. Lo anterior así, toda vez que derivado del dispositivo legal antes señalado, se desprende que una de las causales para sobresalir el recurso de revisión consiste precisamente en que el ente público modifique o revoque el acto o la resolución combatida antes de que esta comisión se pronuncie al respecto, siempre y cuando el ente público compruebe ante alguna comisión haber otorgado el acceso a la información que motivó el recurso. Situación que se materializó en el tercer caso en el momento en que la citada unidad de acceso emitió una resolución administrativa complementaria otorgando al libre corriente el acceso a la información financiera requerida en los términos establecidos por la ley de la materia, acreditándolo además ante este órgano garante a través de las circunstancias documentales pertinentes. Luego entonces, verificando el cumplimiento de los extremos legales para la autorización de la hipótesis normativa planteada con anterioridad y dando resuelto lo que generó la inconformidad del orden corriente y por ende sin materia y presente recurso, es procedente declarar el sobrecimiento del mismo. Ahora bien, de las circunstancias informadas como motivo del presente recurso, se pudo partir con respecto al cumplimiento del plazo que para dar contestación a las solicitudes de información que se establece el artículo 44 de la ley de la materia, que si bien el ente público previno al solicitante para que aclarara su solicitud de información, ese desarrolló la misma al día siguiente en el que el ente público notificó dicha prevención, motivo por el cual el plazo de 20 días hábiles en el que dicha unidad de acceso contaba para emitir su resolución normativa solo se vio interrumpido hasta el día siguiente en que el solicitante envió la aclaración correspondiente, teniendo en consecuencia que dicho ente público debió tomar como plazo para emitir su respuesta a partir del día hábil siguiente en que el interesado desahogó la prevención, cuanto no es así, ya que la prevención únicamente interrumpe el plazo de 20 días hábiles para resolver hasta el momento en que el solicitante corrija los datos o proporcione los elementos exigidos por la unidad de acceso. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la fracción cuarta y último párrafo del primer tiempo de los lineamientos que deberán observar los entes públicos en la recepción, procesamiento, resolución y notificación de los solicitudes de acceso a la información pública que formulen los particulares. En este sentido, esta comisión pudo constatar que tal como se ve de corriente, el ente público emitió su respuesta 4 días hábiles posteriores al término establecido del efecto por la normativa aplicable, siendo en consecuencia procedente que esta comisión emita una recomendación a la unidad de acceso del Congreso del Estado a fin de que la misma, en lo subsecuente, respete los plazos y o términos establecidos en la ley de la materia para la resolución de las solicitudes de información. Señores comisionados, se somete a su consideración el proyecto de resolución expuesto por el comisionado ponente. No hay ninguna intervención al respecto. Señor secretario ejecutivo, someta a votación el proyecto de resolución expuesto y continúe con el orden del día. Señores y señores comisionados, se somete a votación el proyecto de resolución dictado en el recurso de revisión 006/15. Los que estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantando la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Les informo, señores comisionados, el siguiente punto, el número 9 de orden del día, corresponde a la lectura y aprobación en su caso y el proyecto de resolución dictado en el recurso de revisión número 007/15, a cargo de usted mismo como comisionado ponente, por lo que se le concede el uso de la voz para que exponga su proyecto. Recurso de revisión RR/007/15, ente público, Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, comisionado ponente, doctor Jorge Gabriel Gasca Santos. Antecedentes, solicitud de información.
Con fecha 7 de enero de 2015, el interesado interpuso solicitud de información ante la Unidad de Acceso Común con folio número 0100161814, requiriendo de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental el listado y registros de regalos de fin de año que el gobierno de Campeche y su titular Fernando Ortega Bernés ha entregado o entregarán desde el año 2009 a diciembre de 2014, incluyendo destinatario, motivo, descripción del artículo, valor, número de factura o comprobante, así como la lista de regalos que incluya tipo de regalo, procedencia y fecha de recepción que haya recibido el titular del Ejecutivo Estatal durante el periodo citado. Respuesta de la autoridad. Por fecha 14 de enero de 2015, el titular de la Unidad de Acceso Común emitió resolución administrativa haciendo del conocimiento del recurrente que, de acuerdo con sus funciones y atribuciones, la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental no es competente para proporcionar la información requerida, toda vez que dicho ente público no genera la información solicitada ni obra en los archivos de la misma información que le corresponde a la Secretaría de la Contraloría, misma que atiende las solicitudes de información dirigidas al ciudadano gobernador del Estado con temáticas relacionadas con el titular del Poder Ejecutivo, dejando a salvo los derechos del interesado para canalizar su solicitud de información a dicho ente público. Presentación del recurso de revisión. Inconforme con la respuesta emitida, el recurrente interpuso un recurso de revisión argumentando para ello que presentó ante las Secretarías de Gobierno y Administración e Innovación Gubernamental la misma solicitud con número de folios 0100161714 y 0100161814, respectivamente. Sin embargo, en un caso fue imposible descargar la declaratoria de competencia y en el otro no se incluyó, y que el ente público no indicó ante quién debía presentar la solicitud, manifestando asimismo que la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental es quien debe conocer de la solicitud de información pública. Informe del ente público. Mediante el informe respectivo, la autoridad defendió la legalidad de la resolución recurrida, ratificó la fundamentación, motivación y sentido de la misma, agregando que la Secretaría de Administración e Innovación no es competente para conocer de la solicitud planteada, sino que de acuerdo a las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche, corresponde a la Secretaría de la Contraloría resolver sobre las solicitudes planteadas al titular del Ejecutivo Estatal. Asimismo, agregó que respecto al folio número 0100161714, a pesar de ser mencionado en los agravios de la recurrente, no debió ser tomado en cuenta para el estudio realizado por esta comisión, por haber fenecido el término que marca la ley de la materia respecto a la presentación de los recursos de revisión, solicitando a este órgano garante realice el estudio de la inconformidad de la agraviada únicamente respecto al folio 0100161814. Considerándose planteada así la litis, en el presente caso se advierte que la misma se centra en la necesidad de determinar si la información que constituye el objeto del presente recurso es información susceptible de generarse, administrarse y encontrarse en posesión del ente público Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, derivado de sus respectivas funciones, atribuciones y competencias, y por lo tanto si es susceptible de proporcionarse por este para su consulta a la hora recurrente, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 2, 4, fracciones primera y segunda, 20, fracción tercera, 15, 16 y 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, y demás normativa aplicable, o si bien se configura como una negativa en el acceso a la información. Bajo este tenor, resulta necesario señalar primeramente que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche, es una dependencia de la Administración Pública Centralizada del Estado, la cual tiene a su cargo, entre otras cosas, las atribuciones relacionadas con proveer a las dependencias de la Administración Pública Estatal del personal necesario para sus funciones a partir de las necesidades de cada dependencia, vigilar el cumplimiento de sus disposiciones legales entre la Administración Pública y sus servidores públicos, autorizar y controlar la plantilla de personal federalizado adscrito a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, considerando las contrataciones y movimientos de personal que se pretendan realizar con cargo al gasto federalizado, tramitar lo relativo a nombramientos, remociones, renuncias, licencias y ausencias temporales o accidentales y jubilaciones de los titulares de las dependencias. Por tanto, dicha dependencia efectivamente no es competente para detentar ni proporcionar la información solicitada,
toda vez que no genera, administra y conserva en su caso la información relativa a los registros documentales y comprobación de la información que constituye el objeto de la lides en el presente caso. Ahora, por el contrario, de conformidad con el artículo 28, fracción 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche, la Secretaría de la Contraloría es quien tiene a su cargo, entre otras atribuciones, las acciones de transparencia y acceso a la información pública de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, así como la fiscalización o comprobación del ejercicio del gasto público estatal y su correspondencia con el presupuesto de egresos, teniendo a su cargo, entre otras unidades administrativas, para el despacho de los asuntos que le competen, la unidad de acceso común a la información pública en poder de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. Por todo lo anterior, y toda vez que la atribución relativa específicamente al trámite y respuesta de las solicitudes de acceso a la información dirigidas directamente al gobernador del Estado no se encuentran atribuidas expresamente en ningún dispositivo en específico, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche, es la Secretaría de la Contraloría a quien corresponde la obligación de llevar a cabo el trámite y respuesta a las solicitudes de acceso a la información que sean tramitadas ante el titular del Ejecutivo Estatal, concluyéndose, por tanto, que la orientación realizada a la recurrente por la unidad de acceso común en la resolución administrativa recurrida se encuentra debidamente fundada y motivada, cumpliendo a cabalidad con los extremos legales de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción tercera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. Adicionalmente, se pudo advertir que respecto del folio impugnado número 0100161714 en contra de la Secretaría de Gobierno, efectivamente, como bien señala la unidad de acceso común, es extemporáneo para realizar su estudio en términos del artículo 64 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se consideran infundados los agravios hechos valer por la recurrente en el recurso RR/007/15, siendo procedente que esta comisión confirme la resolución administrativa de fecha 14 de diciembre de 2015, emitida por la unidad de acceso común en respuesta a la solicitud de folio número 0100161814 de fecha 7 de enero de 2015, toda vez que la misma se encuentra debidamente fundada y motivada en términos de lo dispuesto por la ley de la materia y demás normativa aplicable, de conformidad con lo dispuesto por la fracción segunda del artículo 71 de la ley de la materia en comento. Es cuanto. Señores comisionados, se somete a su consideración el proyecto de resolución expuesto por un servidor. Señor secretario, toda vez que no existen intervenciones al respecto, someta a votación el proyecto de resolución y continúe con el orden del día. Señores y señoras comisionados, se somete a votación el proyecto de resolución dictado en el recurso de revisión 007/15. Los que estén por la afirmativa, síganse por favor levantando la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Señores comisionados, el siguiente punto del orden del día, el número 10, corresponde a la lectura y aprobación en su caso del proyecto de resolución dictado en el recurso de revisión RR/008/15, a cargo de la contadora pública Rosa Francisca Segovia Linares como comisionada ponente, ya que se le concede el uso de la voz para que exponga su proyecto. Recurso de revisión RR/008/15. Ente Público H, Ayuntamiento de Campeche. Comisionada ponente, contador público Rosa Francisca Segovia Linares. Sesión ordinaria de fecha 12 de marzo del 2015. Antecedentes. Solicitud. Con fecha 18 de diciembre de 2014, el interesado interpuso solicitud de información ante la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H Ayuntamiento de Campeche. En adelante, Unidad de Acceso del H Ayuntamiento de Campeche, a la cual se le asignó el número D0212/14, requiriendo la fuente de financiamiento, así como el avance físico y financiero al 18 de diciembre de 2014 por cada uno de los conceptos generales siguientes: A. Pavimentación de las calles. B. Terracerías. C. Pavimentos. D. Obra complementaria. E. Agua potable de las obras. Pavimentación de la calle Loma Bonita y reconstrucción con concreto hidráulico de la calle 26 de la localidad de China. Y la fuente de financiamiento, así como el avance físico y financiero del 18 de diciembre de 2014 de los conceptos generales siguientes:
K, construcción de pista, L, preliminares, M, terracerías, N, acabados o pozos de absorción, P, preliminares, Q, cimentación, R, perforación de pozos, S, registro de captación de la obra, pista de atletismo de la localidad de Chinán. 2. Respuesta de la autoridad. Con fecha 30 de enero de 2015, la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Campeche emitió la correspondiente resolución administrativa en respuesta a la solicitud de información con folio número D0212/1/4, manifestando primeramente que la información se proporciona al interesado en el estado en que se encuentra en poder del ente público y que la obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. Asimismo, le proporciona al interesado la página web www.municipioCampeche.mx/transparencia, señalando la fracción 19ª de la cual se encuentra la información solicitada. 3. Presentación del recurso de revisión. Sin embargo, inconforme con la respuesta emitida por la Unidad de Acceso del Ayuntamiento de Campeche a su solicitud de información, el recurrente interpuso ante esta comisión el recurso de revisión previsto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, alegando que la información se le proporcionó de manera incompleta, toda vez que solo se refiere al avance físico y financiero en general de las obras que en los 3 casos se presentan como terminadas, pero que en la vida real no se encuentran completamente concluidas, solicitando se complemente la información respecto a la fuente de financiamiento, así como el avance físico y financiero al 18 de diciembre de 2014, el cual deberá ser por cada uno de los conceptos generales siguientes: A, pavimentación de las calles; B, terracerías; C, pavimentos; D, obra complementaria; E, agua potable de las obras, pavimentación de la calle Loma Bonita y reconstrucción con concreto hidráulico de la calle 26 de la localidad de Chinán. Y la fuente de financiamiento, así como el avance físico y financiero al 18 de diciembre de 2014, el cual deberá ser por cada uno de los conceptos generales siguientes: K, construcción de pista; L, preliminares; M, terracerías; N, acabados o pozos de absorción; P, preliminares; Q, cimentación; R, perforación de pozo; S, registro de captación de la obra pista de atletismo de la localidad de Chinán. 4. Informe del ente público. Por su parte, la Unidad de Acceso del Ayuntamiento de Campeche, al momento de rendir ante esta comisión su correspondiente informe contemplado en el artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, manifestó que, ante la inconformidad por parte del recurrente y derivado de un segundo análisis efectuado de la información requerida, en base a la información proporcionada por parte de la Secretaría de Coordinación y Planeación, procedió a emitir una resolución administrativa complementaria de fecha 24 de febrero de 2015, a efecto de otorgarle a través de la respectiva liga electrónica la información requerida en el estado en el que se encuentra disponible en los archivos del ente público. Considerando planteadas la litis, en el presente caso se advierte que la misma se centra en la necesidad de determinar si la información proporcionada por la Unidad de Acceso del Ayuntamiento de Campeche, mediante la resolución administrativa de fecha 30 de enero de 2014 y su complementaria de fecha 24 de febrero de 2015, corresponde y o cumple totalmente con los extremos de la información requerida por el recurrente a través de su solicitud de información con folios D0212/1/4, así como lo dispuesto por los artículos 2, 4, fracción primera y segunda, 15, 16, 20, fracción tercera y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, o si bien se configura alguna negativa parcial en el acceso a dicha información. Para realizar el estudio de los agravios y argumentos planteados en el recurso de revisión número RR/008/15, resulta indispensable que los mismos se analicen minuciosamente y, a la luz de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables en la materia, privilegiando en todo momento el principio de máxima publicidad, consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de garantizar la emisión de una resolución por parte de este órgano garante debidamente fundada y motivada, y en consecuencia dotada de certeza jurídica, en estricto apego al principio de legalidad previsto por la Constitución Federal. Una vez establecido lo anterior, se procede al estudio de los agravios y argumentos vertidos, así como el análisis de las constancias aportadas en su caso, a fin de determinar si la resolución administrativa recurrida se encuentra debidamente fundada y motivada, conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche y demás normativa aplicable, determinando consecuentemente si son fundados o no los agravios hechos valer por el recurrente, y si procede en su caso ordenar el acceso a la información cuya negativa constituye el objeto de la presente recurso de revisión. En ese sentido, a fin de determinar si la respuesta emitida por la Unidad de Acceso del Ayuntamiento de Campeche, a través de la resolución administrativa de fecha 30 de enero y de su complementaria de fecha 24 de febrero,
ambas del presente año, corresponden y o cumplen con los extremos de las preguntas y o peticiones antes referidas, planteadas por el no recurrente de su respectiva solicitud. Resulta necesario realizar un análisis con respecto al sentido y alcance de cada una de las preguntas en relación con las respuestas dadas a las mismas. Para tal efecto y de acuerdo con los datos que obran en el expediente respectivo, se presenta a continuación un cuadro esquemático de las preguntas o peticiones formuladas por el recurrente de su solicitud, con las respuestas proporcionadas por el ente público recurrido a través de sus dos resoluciones administrativas al tenor de los siguientes. En la pantalla tenemos un cuadro y tenemos 3 títulos, que es información solicitada con folio D0212-14. El segundo es respuesta a la resolución administrativa de fecha 30 de enero de 2015, que está complementaria, y la respuesta a la resolución administrativa, la respuesta a la resolución complementaria del 24 de febrero de 2015. ¿Okay? En relación a lo anterior, y con base en el análisis realizado por este órgano garante, se pudo advertir que la respuesta proporcionada por la unidad de acceso del Ayuntamiento de Campeche del no recurrente a través de una resolución administrativa de fecha 30 de enero de 2015, misma que se vio ampliada mediante una resolución complementaria de fecha 24 de febrero de 2015, entrega el acceso a la información solicitada por el interesado, proporcionando para ello el avance físico y financiero en general de las obras, pavimentación de la calle Loma Bonita, reconstrucción con concreto hidráulico de la calle 26 de la localidad de Chiná, y pista de atletismo de la localidad de Chiná, así como la fuente de financiamiento por cada una de las obras, el trimestre al que corresponden, el ejercicio de cada una de ellas, señalando a su vez que respecto de 2 de las obras solicitadas se encuentran terminadas en todos sus conceptos, quedando una en proceso de cuantificación, de lo cual toda vez que esta comisión corroboró que la información solicitada por los recurrentes se proporcionó en los términos en que la misma se encuentra en poder del ente público, queda, por tanto, sin materia dicha información. Aunado a lo anterior, en el entendido de que el Ayuntamiento de Campeche proporcionó la información en el estado en que se encuentra en poder del ente público y que la obligación no comprende el procesamiento de la misma ni presentarla conforme al interés del solicitante, y toda vez que no existe una disposición expresa que señale de manera tácita que el avance físico y financiero de una obra deba generarse por parte de los entes públicos en los términos en que el recurrente lo solicita, se concluye que la información proporcionada por el ente público respecto al avance físico y financiero en general de las obras, pavimentación de la calle Loma Bonita, reconstrucción con concreto hidráulico de la calle 26 de la localidad de Chiná y la pista de atletismo de la localidad de Chiná, es información que se entregó de acuerdo con la información porque cuenta el ente público H Ayuntamiento de Campeche, derivado de sus funciones y atribuciones, y en cumplimiento del artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. En conformidad con lo antes expuesto, se pudo corroborar que la respuesta emitida por la Unidad de Acceso del H Ayuntamiento de Campeche en su resolución administrativa de fecha 30 de enero y su complementaria de fecha 24 de febrero, ambas del presente año, se encuentran debidamente fundadas y motivadas de conformidad con lo dispuesto en artículos 2, 4, fracción primera y segunda, 15, 20, fracción tercera y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. Sin embargo, cabe señalar que de acuerdo a lo informado por el ente público en su respuesta complementaria de fecha 24 de febrero de 2015, con respecto a la obra pista de atletismo en la localidad de Chiná, se encuentra en proceso de cuantificación. Esta comisión estima necesario que dicho ente público, a fin de cumplir con lo requerido por el recurrente en su solicitud de información, entregue la información una vez concluido el proceso de cuantificación en la forma y términos dispuestos por la normativa aplicable. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se consideran infundados los agravios hechos valer por el recurrente en el recurso de revisión número RR, diagonal 008, diagonal 15, siendo procedente que esta comisión confirme la resolución administrativa emitida por la Unidad de Acceso del Ayuntamiento de Campeche de fecha 30 de enero y su complementaria de fecha 24 de febrero, ambas del presente año, en respuesta a la solicitud de folio número D0212, diagonal 14, presentada por el recurrente con fecha 18 de diciembre de 2014. Lo anterior, toda vez que las mismas se encuentran debidamente fundadas y motivadas, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche y demás normativa aplicable, en términos de lo dispuesto por la fracción segunda del artículo 71 de la Ley de Transparencia y Comunidad. Señores comisionados, se somete a su consideración el proyecto de resolución expuesto por la comisionada ponente. No hay ninguna intervención. Señor secretario, por favor, someta a votación el proyecto de resolución y continúe con el orden del día. Con su permiso, señor presidente. Señores y señores comisionados, se somete a votación el proyecto de resolución dictada en el recurso de revisión
008, diagonal 15. Los que estén por la afirmativa en los términos expuestos por la comisionada ponente, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Señores comisionados, les informo que el siguiente punto, el número 11, corresponde a asuntos generales, mismos que no existen inscritos para esta sesión, por lo que el último punto corresponde a la clausura de la presente sesión. Gracias. Toda vez que no existen más asuntos que tratar, procedo a declarar clausurada esta sesión, siendo las 13 horas con 25 minutos del mismo día de su inicio. Muchas gracias a todos por su asistencia. Señores representantes de los medios de comunicación.